¿Cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con la teoría sin nada más que decir. Vamos con el video. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco el fic es mío, siendo propiedad de Manstein 1943. Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 17, POV normal. Ino Kuni, Konohagakure no Sato, oficina de la Hokage. Pasaron una semana desde los sucesos acaecidos en Iwagakure no Sato, estallando la noticia en todo el mundo tras 3 días después del inicio de la guerra civil por parte del bando de Ishikusa Ryokini, autoproclamado verdadero Yondaime Tsuchikage, y que había denunciado al proclamado Tsuchikage Kamizuru Kurobachi un traidor que organizó un golpe de estado, asesinó a la mayoría del consejo, al mismísimo daimyo de Tsuchi no Kuni y toda la escolta que trajo para su protección. La idea de Okini era ganarse la legitimidad al puesto a nivel internacional, porque desde el punto de vista de un extranjero él era el rebelde al rebelarse contra el Tsuchikage al que debías lealtad. Por lo tanto, todos los puntos en los que se soportaban su candidatura, para ojos del mundo eran falsas y solamente querían apoderarse del puesto y arrebatárselo a su legítimo dueño. Durante todo ese tiempo las fuerzas tanto de Okini como de Kurobachi se fueron reuniendo junto a sus aliados nobles, que tomaron partido al mismo tiempo que se enfrascaban en batallas políticas por la sucesión al trono del país de la tierra. El único movimiento militar que acabó degenerando en batalla fue una disputa fronteriza entre 2 batallones de ambos bandos, que acabó en la victoria del bando de Ishikusari, pero con un gran coste en vidas, solamente para mantener la frontera como estaba. Ese polvorín en que se había convertido Iwagakure y Tsuchi no Kuni le causó una gran gracia a Tsunade, que esbozó una sonrisa al leer la información dada por Jiraiya. Básicamente la antigua y poderosa Iwagakure no Sato se desmoronó en poco tiempo. Al parecer el único que pudo mantener el poder unido fue Onoki y a su muerte todo se fue a la mierda, una cosa que poco le importaba a la Hokage, si no le encantaba. Ver el sufrimiento de Iwa era algo que siempre soñó, ya que consideró a Kusina como una hija y el odio hacia dicha aldea solamente se multiplicaron con la desaparición de Uzu, y aunque disfrutó enormemente ver la masacre que produjeron su alumna y su en ese entonces novio fue espectacular, pero eso no apagaron sus llamas de venganza. Era una Uzumaki y si no les asesinaba personalmente sus llamas no se apagarían jamás. Tsunade. Ahora que Iwa se ha debilitado hasta un punto que segura que avergonzaría a Onoki, su amenaza ha desaparecido del mapa. Si uno de los 2 bandos ataca Ni no Kuni serán completamente destruidos entre 2 frentes, el nuestro y el del otro candidato, por lo tanto, le es contraproducente provocarnos. Pensó la nieta de Uzumaki Mito y Senju Ashirama mientras despegaba su vista del poco papeleo que le quedaba y centraba su vista en el mapa del mundo shinobi. Por lo general dejaba a una decena de clones para que se encargasen, pero viendo que quedaba bastante poco, unos 50 folios, decidió firmarlos personalmente. ¿Qué estás planeando, Naruto? Sé que la muerte de Onoki algo tendrás que ver, porque dudo que ese viejo se muera tan fácilmente de un ataque al corazón. Por desgracia el muy bastardo ha soportado más de una decena de esos y ha seguido con vida, por lo tanto, dudo que las derrotas en Sunagakure o en Amegakure le hayan producido tal ataque. Con Iwa fuera del mapa el norte lo tienes despejado al enfrascarse en una estúpida guerra civil. Por otro lado, Suna ha caído y está bajo tus manos. En el caso de Kirigakure dudo mucho que Danzo mueva ficha con una aldea tan débil como es Kiri, seguramente haga algún ataque furtivo con sus ambush, pero poca cosa más. Mientras que seguramente tu atención se encuentra en la guerra de Yuno Kuni y Kaminari no Kuni, habiéndonos forzado a intervenir nos has debilitado a los 2. Por un lado Kumo se desangrará mucho más rápido y doloroso que antes, mientras que nosotros perdemos shinobis en una guerra que no me apetece absolutamente librar, pero no puedo dejar que Kumo tenga frontera con Ino Kuni bajo ningún concepto, no pienso permitir que mi orgullo sea dañado por gente de la nube. Dice la Godaime Hokage el aire, viendo todo lo que estaba preparando y haciendo su ahijado, básicamente les había obligado a llegar a enfrentarse entre sí para dejarlos débiles, momento en el cual aprovechará para atacarles y conquistarles. Su táctica era destruir lentamente el poder de su enemigo o arrasarlo rápidamente, por lo que había sacado en claro de los países que habían caído recientemente. Jiraiya. En estos momentos no te puedo llevar nueva información. Dice Jiraiya extrañamente por la puerta, una cosa bastante rara teniendo en cuenta que siempre entraba por la ventana de la oficina, una loca forma de adentrarse en la habitación que Tsunade no pudo quitarle de la cabeza a base de golpes. Ante esa información recibió una mirada por parte de la Senju. Todas las fronteras están cerradas. El único lugar que pueden adentrarse sin problemas mis
Espías es en Yunokuni, el resto me llega. Esto le responde a la mirada recibida para lanzarle un pergamino desellado directamente a su escritorio. La intriga dominó a Tsunade, que no comprendía qué quería decir su compañero de equipo, por lo tanto, rápidamente extendí su brazo y lo agarró para desplegarlo y enviar una parte de su chakra para extraer el contenido del pergamino. Segundos después los ojos de la Hokage se posaron sobre una pila de cabezas cercenadas que cayeron directamente en un golpe seco y rodaron por la habitación, dejando sorprendido a los ambos que custodiaban a la máxima dirigente de Konoha. Nadie dentro de la sala se esperaba presenciar como fácilmente una 30 o cuarentena de cabezas separadas de su cuerpo se esparcían por la oficina de la Hokage, sobre todo viendo la marca del responsable de las muertes. Un remolino característico del clan Uzumaki marcado en vida por un arma, seguramente una katana tras haberlos capturados y torturados. Jiraiya. Puede ser que nuestro ahijado haya tolerado que enviemos nuestros espías para saber qué pasa en el resto del mundo, pero parece ser que su paciencia se ha consumido y ha comenzado a cazar a todos mis espías como meras ratas. Los informes que me envían me relataban que son perseguidos por día y noche, y tienen miedo cerrar los ojos para tan siquiera dormir un par de horas o minutos para ser despertado y verse rodeado por shinobis con el símbolo del clan Uzumaki. Le comenta el Sannin de los sapos a su superior con el ceño fruncido, viendo cómo la red de espías que construyó con tanto esfuerzo desde la Segunda Guerra Mundial y shinobi se desmoronaba delante de sus ojos sin poder hacer nada, y le dolía más todavía que fuese el hijo de su aún no el causante de esa desgracia. Sin embargo, no podía mover nada para detenerlo. Tsunade. Ordena a todos tus espías retroceder de las fronteras de Uzunokuni, ya veremos qué hacemos después con ese problema, ahora tenemos que centrarnos en acabar con Kumo. Nuestro ahijado no quiere que veamos que está planeado y tiene medios para impedírnoslo, no pienso provocarle. Ya has visto hasta dónde ha podido con su poder actual. Le comenta mientras señala el mapa del mundo shinobi. Salvo Yunokuni, el resto de la frontera está bajo nuestro control, y eso que hemos asaltado y ocupado Kawanokuni con rapidez, si no estoy más que seguro que sería una conquista más por parte de Naruto. Estamos rodeados primero por el hijo de nuestros alumnos, luego por Kumo que invade Yunokuni y Kiri que se encuentra muy quieta desde el final de su guerra civil. Lo más seguro que la rata de Dan Zero aguardará el mejor momento para lanzar sus fuerzas en nuestra contra y llevarse tanto Kumo y Konoha bajo su control. El problema lo tendrá al tener que enfrentarse a Naruto. Dice la Hokage mientras cierra sus manos en puños de la frustración de verse acorralada por parte de su familia. Si la aldea no había sido atacada por parte de su ahijado ya era porque se encontraba ella al cargo, y lo sabía perfectamente. Kakashi ha dejado una de las 3 divisiones con las que asaltó Kawanokuni, por lo tanto, el resto se dirige a Yunokuni, con seguridad ya estarán cerca de la frontera al ritmo cero que van. Eso nos deja una buena oportunidad de dar un buen golpe a enviarlo de vuelta a su frontera mientras dominamos Yunokuni para que no nos dé problemas. Sigue hablando mientras traza movimientos y estrategias en su mente. Puede ser que ella no fuese tan lista como Shikaku Nara, pero no era una estúpida en estrategia. Antes de que pudiese seguir planeando un plan para primeramente contener las huestes de Kumo y, luego, contraatacar con todas sus fuerzas y expulsarlos del país de las aguas termales al mismo tiempo que cimentaban de nuevo su poder en la nación vecina, sintió como una explosión surgía y rugía con fuerza en una parte de la aldea, haciendo encender las alarmas en toda Konoha. Estaban siendo atacados. Fin POV normal POV Shikamaru. Ahora mismo me encontraba junto a Chiyo, Ino y el resto de nuestra generación tomando algo mientras hablábamos de cualquier tema, hasta que Sakura sacó el tema de Naruto. Desde que el problemático de Naruto causó la conmoción que causó cuando lideró a su clan en contra de Danzo, básicamente a Sakura le cambió la forma de pensar el mundo y suplicó a Tsunade-sama que le dejase ser su estudiante, no quería ser un lastre para la aldea y convertirse en una inútil. Tras eso ella la entrenó haciendo desaparecer de su mente los pensamientos de una fanática por Sasuke, provocándole más rabia todavía por la aldea hasta su estúpido intento de fuga que acabó con su muerte. Sakura, ¿cómo creéis que le estará yendo a Naruto? Pregunta la Aruno llevándose una mirada mortal y venenosa por parte de Hinata. Ella desde hace un tiempo era más seria y actuaba más como la vieja escoria que quería derrocar dentro de su clan, y el enamoramiento que tenía por el hijo del Yondaime incrementó hasta términos insospechados, se había degenerado a un amor enfermizo. Shino. Seguramente en una campaña exitosa y continuando su guerra contra Iwa. Mi padre me ha dicho que casi toda la frontera que hay con Inokuni y los demás países, en estos momentos, es parte de Uzunokuni, es decir, bajo el uno mando de Naruto.
No sé qué poder tendrá ni cuántos hombres le siguen, pero tener todo el poder y territorio que tiene no es tarea fácil. Le responde Shino con una voz en susurros que se escuchaban como cientos de colmenas hablando a la vez. Llevaba puesto un pantalón ambú negro, sandalias shinobis, camisa de malla metálica por debajo de un peto de ambú junto a una chaqueta verde y unas gafas oscuras que le cubrían los ojos. Shikamaru. No es normal, teniendo el ejército que tiene bajo su mando no hay fuerza shinobi capaz de detenerlo en mi campo de batalla, ya ni te hablo en una serie cero, allí sería un suicidio luchar contra ellos. Están cientos o miles de años tecnológicamente superior a nosotros. Su disciplina, armamento, armadura y formaciones son impecables. La muerte que producen son rápidas y en segundos te puedes ver envuelto en un mar de cadáveres cuando instantes antes te encontrabas rodeado de camaradas. Y los hombres y mujeres que le siguen al campo de batalla ataviados con ropajes negros, portando esas armas de aceto nunca antes vistos son monstruosos. Comento suspirando al pensar en cualquier estrategia viable para ganarle. En una guerra, pero nuestra única oportunidad sería luchar contra ellos en un lugar cerrado, estrecho y obtener una victoria ajustada o pírrica por el número de bajas que tendríamos que asumir. Lo único que aspiraríamos sería a una defensa simbólica ante su avance. Kiba. ¿Qué es ese sonido? Pregunta Kiba al aire mientras intenta localizar un sonido que nosotros no escuchamos. Desde que su madre junto a su hermana mayor se encargaron de su entrenamiento también cambió, bueno todos nosotros cambiemos. En particular él era una persona completamente diferente a la que conocimos hasta los exámenes Chunin. Ahora vestía con unos pantalones negros junto a unas sandalias de igual color. Le seguían una camisa negra debajo de una chaqueta abierta sin mangas de color rojo. Un collar del clan Inuzuka, blanco como la escarcha, colgaba de su cuello a partir de una cuerda. Su rostro no había cambiado mucho salvo que sus marcas rojas se notaban todavía más, su sentido auditivo era mejor y podía oler a un shinobi a cientos de metros de distancia, incluso unos pocos kilómetros. Además sus colmillos eran más marcados, dándole una apariencia más de un lobo. Rápidamente escuchamos el mismo sonido que creemos que Kiba escuchó, para ver que era una Makuna algo diferente a las que llevaba esa nave principal a las órdenes de un subordinado de Naruto. Se fue acercando hasta que lanzó un proyectil cerca de un edificio pegado a la muralla, y cuando cayó explotó con un rugido y temblor que despertó a todo el mundo. Segundos después cientos de esas mismas naves acompañadas de otras diferentes se lanzaron desde el cielo, disparando sus proyectiles, dañando edificios y asesinando a todo el mundo que hallaban en su pasada. Hinata. Esto no es obra de Naruto-kun. Él es un Uzumaki. Si quisiese tomar Konoha se lanzaría al ataque desde la puerta principal para que todo el mundo supiese que estaba aquí, no atacaría a la aldea con sus máquinas y armas desde el cielo. Comenta Hinata con el ceño fruncido, descartando seguramente como yo al instante que fuese un comandante a las órdenes de Naruto. Él destruiría la aldea personalmente por el dolor que le causó de pequeño. Shikamaru. Problemático, tendremos que luchar por la aldea. Tal vez sea un enemigo de Naruto. Seguramente sean de otro planeta, pensando que como Naruto era de esta aldea se aloja aquí o quiere forzarlo a salir para confrontarlo. Digo mientras veo como cientos de naves blancas se dirigen a aterrizar en el suelo de la aldea. Una de ellas aparca varias decenas de metros de nosotros, y cuando abren sus puertas se deja ver un pelotón entero de soldados con vestimenta diferente a los soldados que seguían a nuestro problemático amigo. Confirmado, son enemigos de Naruto, pensé con frustración. Shadosutkusu no Jutsu Jutsu. Estacas de sombras, digo para que las sombras de los edificios se deformen y se mezclen rápidamente con la de los soldados y los atraviesen antes de que pudiesen apuntarnos y dispararnos. Fin PV Shikamaru PV cuarto hermano Capitán Stormtrooper 45. Mi señor, los rebeldes han tomado casi todo el sistema. Me temo que no aguantaremos mucho tiempo, espero que su campaña vaya con éxito y vuelva pronto para librarnos de esta plaga que está dominando la galaxia. Por el momento aguantaré con todos los hombres con los que disponga hasta el final. Me dice uno de los capitanes al mando de la defensa de uno de los planetas que el emperador Palpatine me ordenó que defendiese. Antes de mi partida a este planeta deje abastecidas lo mejor posible con hombres y material las guarniciones de los planetas que gobernaba, dando la misión a sus comandantes y capitanes de defender el sistema de los rebeldes con todas sus fuerzas. Por el momento ya llevaba 2 planetas, habiendo sido derrotados por esa maldita escoria, que desafió al imperio, pero el resto o mantenían sus posiciones o no habían sido atacados aún. También en algunos planetas que no había sufrido hasta este momento el ataque de los rebeldes les ordené que enviasen como mínimo a la mitad de una legión, máximo a 2 legiones como apoyo.
Con eso me garanticé el refuerzo de un total de 3 legiones, sumando en total unos 64.000 Stormtroopers bajo mi mando y unos 8 destructores estelares. Dejando eso de lado, desconectó la llamada con el capitán para que siga con su labor mientras avanzó por el puente hasta observar desde allí Konoha. Desde lejos parece una villa normal, sin muchos problemas para ser conquistada, pero rápidamente me fijo como varios de mis transportes son destruidos, como al igual que alguno que otro bombardero Tai y caza Tai caían al suelo, generando una explosión. Cuarto hermano. Preparad mi transporte, voy a enseñar a estos inútiles el poder del lado oscuro de la fuerza y del Imperio Galáctico. Comento al almirante para que asienta con la cabeza y ordené a uno de sus oficiales que comience los preparativos para el desembarco de yo y mis hombres. Desplegad los ATST y un caminante. Veremos qué pueden hacer estos shinobis en contra de nuestras armas. Digo mientras doy la vuelta y comienzo a marchar hacia uno de los hangares. En estos momentos mis 3 legiones se encuentran marchando a la batalla. Dudo que su número, que he podido ser informado de al menos 50.000 efectivos enemigos, sea suficiente para detener nuestro ataque. Somos el Imperio, no hay nadie que pueda derrotarnos. Fin POV cuarto hermano POV capitana Persepone. Mantened la posición. Les grito a mis hombres mientras les ordeno formar una línea entre el desnivel que ha formado una explosión, haciendo organizar una trinchera mal hecha e improvisada en la cual mis hombres se agrupan para disparar con toda la potencia que tiene. No tengáis piedad con ellos. Les sigo gritando mientras disparo con mi blaster acertando en un shinobi enemigo, mandándolo al suelo de un disparo en su cabeza y observando cómo cientos de mis hombres van cayendo ante sus ataques. Sargento, informe de la situación. Quiero saber qué diantres está ocurriendo en toda la aldea. Le ordeno al sargento a mi lado con voz de mando y gruñendo. No estaba saliendo como estaba planeado. El plan era atacar rápidamente y tomar los puntos estratégicos de la aldea para forzar a la líder a rendirse ante mi amante, pero estos malditos están dando más resistencia de la esperada. Sargento Stormtrooper 38. Mi capitán, la 34th División se encuentra repartida y dividida por el conocido como complejo de clanes. En estos momentos está siendo diezmada por momento, incapaz de formar un perímetro defensivo el cual avanzar desde allí. Por otro lado, un batallón entero de nuestra división ha podido llegar al conocido como Monumento Okage y se dispone a disparar desde los rostros de sus líderes para darnos apoyo e intentar atraer la atención de nuestros enemigos. La 47th y 35th División se han desplegado completamente y han tomado las cercanías a la entrada de Konoha. Los enemigos no tienen forma de escapar, pero han lanzado un asalto para recuperarla y nuestros hombres consiguen mantener la posición a duras penas. El resto de nuestras fuerzas está en una misma situación parecida o aún no ha entrado en combate, mi capitán. Me informa para yo fruncir el ceño al ver que nos estamos topando con más problemas de los esperados. Persepone. Solamente contamos con 6 divisiones, y 4 de ellas se encuentran en situaciones críticas. Si no hacemos nada, pronto seremos engullidos por nuestro enemigo. Tenemos que actuar rápido. Digo en voz alta mientras mantengo mi vista en el frente, acribillando al enemigo con todas mis fuerzas. Jounin de Konoha. Katon. Karyudan no Jutsu, elemento fuego. Dragón de fuego. Escucho decir a uno de nuestros enemigos para desde su boca surja un dragón de fuego que se dirige a nosotros. Puede que tengamos blaster y armamento que los asesine brutalmente desde la distancia, pero sus ataques y técnicas son sangrientas. Antes de reunir a estos hombres vi como una escuadra entera desaparecía consumida en las llamas de este mismo ataque. Rápidamente escuchamos como nuevos transportes llegan a la superficie, para darnos refuerzos y entre ellos se encuentran varios ATST y un caminante ATAT. Cuando mis ojos ven la imponente estructura del ATAT esbozo una sonrisa. Las tornas comienzan a cambiar de rumbo. Persepone. A la carga. Les bramo para depositar una mano en la elevación y agarrar impulse para subir y cargar contra nuestros enemigos al mismo tiempo que disparaba y otros soldados seguían mi misma acción. Fuimos recortando terreno mientras nuestros cazas y bombarderos continuaban incesantemente sus ataques aéreos y los defensores lanzaban sus jutsus en contra nuestra, asesinando a varios Stormtroopers y derribando varios de nuestros Tai. Por otro lado, nuestros enemigos caen ante nuestros disparos y también se lanzan en contra nuestra en carga, produciéndose un choque pocos minutos después, el cual comenzó estando de nuestro lado, pero lentamente me di cuenta que si seguíamos luchando cuerpo a cuerpo caeríamos ante ellos.
Los muy bastardos daban sus cortes en las partes donde la armadura no tenía tanta protección, produciendo heridas mortales. Fin POV Capitana Persepone POV Normal Tsunade. Tomad esto, bastardos. Exclama la Godaime Hokage mientras lanza un puñetazo reforzado con chakra al suelo cercano de una escuadra de soldados de asalto que acaba eliminando a todos sus enemigos y mandándolos por los aires. Y Jiraiya, comanda tu batallón y libera la entrada de la aldea. Tenemos que retirarnos. Le grita a su compañero de equipo que se encontraba subido en su convocatoria para ella convocar a Katsuyu para sanar las heridas de todos los combatientes de la aldea. Jiraiya. A tus órdenes, Tsunade Hime. Le responde el Sannin de los sapos para marchar directamente a la puerta de Konoha rápidamente con un batallón de 300 Jounins al mismo tiempo que por el camino se le unían Genins, Chunins y otros Jounins de clanes o de familia de shinobis civiles para ayudar en la misión de uno de sus comandantes. Seguidamente de la marcha de su compañero Sannin, la Sannin de las babosas lideró a los hombres que se encontraban a su lado para marchar hacia el hospital como forma de hacer colapsar todavía más sus líneas. Al parecer ellos pensaron que esta batalla sería coser y cantar y se estaba topando con una gran resistencia por su parte, pues les iban a devolver su arrogancia con muertos y heridos, forzándolos a retroceder y huir de Konoha. Lentamente las tropas imperiales iban retrocediendo y formando nuevos focos de resistencia, cada vez más desesperados por más que matasen shinobis sin parar. La división número 34 TH estaba descomponiéndose por segundos, la mayoría de sus efectivos estaban muertos o heridos, obligando a los pocos miles que quedaban en pie a retroceder e ir dejando a sus camaradas heridos por el camino, incapaces de protegerlos. Estos al verse abandonados no se rendían y seguían luchando hasta que los miembros de clanes acababan con ellos. Por otro lado, Jiraiya arribó a la puerta montado en Gamabunta, con el sapo desenvainando su espada y despedazando cientos de soldados de asalto en segundos, abriendo una brecha en la formación que se agrandó con la perfecta complementación de la convocatoria y convocador al utilizar jutsus de fuego junto al aceite del sapo, que arrasaron sus asaltadas líneas. Seguidamente los shinobis defensores se lanzaron de nuevo a la carga, asesinando a otros cientos de Stormtroopers por el camino y finalmente apoderándose de la entrada a la aldea. No obstante, luego se encontraron con que los ATST y ATAD se desplegaron finalmente, acribillando a los shinobis de Konoha y mermando su número, provocando que todo el avance sobre la puerta y otros sectores de la aldea se desvanezca ante los ojos de sus ciudadanos, que intentaban librar una batalla encarnizada por expulsar al invasor y proteger a los civiles al mismo tiempo. Stormtrooper 22751. Vamos. Y adelante. Brama un Stormtrooper avalentando a sus compañeros a seguir luchando y avanzar contra el enemigo. Hacía unos minutos se encontraban retrocediendo, por culpa de un miembro del clan Akimichi que arrasaba sus filas con jutsus corporales y al mismo tiempo siendo apoyado por otros shinobis desde la lejanía. No obstante, la entrada de la TST eliminó la amenaza del Akimichi asesinándolo y dispersando a los shinobis enemigos, que veían con sus ojos que sus jutsus de fuego no causaban un daño significativo en su coraza. Choji, Nikudan Sensa, Jutsu. Bola de tanque humana. Escuchan los soldados de asalto para rápidamente escuchar a su lado derecho como algo se acerca a gran velocidad. En el momento que el ATST puso su vista en el lugar de donde provenía dicho sonido recibía una bola de gran tamaño de carne que lo dejó tirado en el suelo hasta aplastarlo por completo, asesinando a la tripulación y parte de las escuadras que acompañaban a la máquina de guerra imperial. Rápidamente los supervivientes no se dieron cuenta de cómo sus sombras se iban deformando hasta convertirse en estacas para clavarse en sus cuerpos y atravesar sus armaduras. Segundos después todos ellos cayeron al suelo, dejando paso libre el equipo 10. Recibieron órdenes de Tsunade para liberar presión sobre la entrada a los complejos de los clanes para formar un contraataque con todos los shinobis supervivientes en ese sector y forzar la retirada de las fuerzas imperiales del cuarto hermano. Fin POV normal POV Naruto Uzunokuni, Ufushigakure no Sato, hogar de Naruto y Tayuya Tayuya. ¿Lo has sentido, no? Me pregunta mi querida Tayuya entre mis brazos mientras nos encontramos en nuestro dormitorio, en nuestra cama relajándonos tranquilamente. Naruto. ¿El poder del lado oscuro que se siente en Konoha? Sí, parece ser que Tsunade se ha encontrado con los problemas de naturaleza externa a las naciones elementales, por lo tanto, pueden ser la República Galáctica o el Imperio Sith, aunque me decanto por el último. Los Jedis nunca se rebajarían, según ellos, a utilizar el lado oscuro ya que es la maldad en el universo, y ellos, como protectores de la paz y la galaxia, deben erradicar la oscuridad.
Le respondo a su pregunta mientras me levanto de nuestra cama para ir caminando tranquilamente hacia el balcón de nuestra habitación que nos da una imagen de toda la aldea. En estos momentos dos nuevas legiones partían de los campos de entrenamiento para unirse a la reserva para estar preparadas en cualquier momento. Con el Imperio Sith en el planeta cambian las cosas, bastante para mi gusto. Ellos habrán sabido que Konoha era la primera potencia y por esa razón la querrán quitar de en medio para presentarse al mundo. También estoy seguro que ellos fueron los que destruyeron y ocuparon Nami no Kuni, por lo tanto, es hora de que el mundo nos conozca. El remolino ha estado mucho tiempo durmiendo y es el momento que todas las personas sepan que el clan Uzumaki resurge de sus cenizas en un nuevo imperio que no solo consumirá este mundo, sino toda la galaxia. Le comenta a mi amada que se encuentra en nuestra cama mirándome con sus ojos marrones penetrantemente. POV normal Yunokuni, Yugakure no Sato llevaba ya varias semanas soportando un cruento asedio por parte de las fuerzas de Kumo siendo lideradas por Yuji Tonii, que lanzaba bijudamas a las murallas de la aldea destruyéndolas. Momento se lanzaban las oleadas de shinobis de la nube para intentar conquistar el territorio, pero hasta el momento, de manera sorprendente, los defensores habían conseguido contrarrestar todos los ataques invasores. Los cadáveres se acumulaban por cientos en cada bando, manteniendo las posiciones los shinobis, samuráis y hombres de leva de Yunokuni pero a un alto costo. En el consejo de Ai no le habían parado de decir que sus fuerzas colapsarían en cualquier momento, que el próximo ataque podría ser el último y le aconsejaban firmar la paz con Kumo, aunque ellos no tuviesen razón y no les hubiesen atacado previamente, comenzando esta masacre. Tras el inicio de la invasión de Yunokuni por las fuerzas de la aldea oculta entre la nube el frente se combó con relativa facilidad. Había algunas fortalezas que soportaban los asaltos para convertir la batalla en un asedio, intentando alargar la defensa lo máximo posible. Otros, por desgracia, no tuvieron la misma suerte y retrocedían por cada batalla perdida. Todavía se recordaba un choque entre las dos fuerzas en donde los shinobis de Kumo aplastaron a un ejército de 8000 shinobis y 5 samuráis. Rápidamente el número de muertos se fue elevando con una rapidez impresionante, forzando al daimyo de Yunokuni a contratar a samuráis de Tetsu no Kuni, llevándose una sorpresa al no tener respuestas por su parte. Eso provocó un enfado impresionante por parte del señor feudal ya que Mifune tenía la fama de nunca dejar en la estacada a un posible cliente y se jactaba que sus samuráis eran los mejores del mundo, superando por mucho a los de Inokuni y Kaminari no Kuni. Con la ausencia de posibles tropas de refresco, el ejército de Yunokuni se tuvo que emplear a fondo, consiguiendo algunas victorias asesinando a miles de shinobis enemigos y recuperando varias porciones de territorio. No obstante, todos los logros conseguidos parecieron caerse en pedazos cuando Yujito junto a sus fuerzas masacraron al ejército personal del daimyo. Un total de 15.000 samuráis y 30.000 soldados de leva, siendo apoyados por 8.000 shinobis fueron eliminados ese día, siendo pocos supervivientes defensores para contar la batalla, más bien, carnicería que acaeció ese día. Tras esa derrota, Ai vio como el frente se combó por completo y el enemigo llegaba a su puerta, provocando el inicio de un asedio liderado por la Jinchuriki del Nibi, mientras que el resto de sus fuerzas ocupaban el país. Lo único bueno fue cuando se escuchó de la entrada de las tropas de Konoha en la guerra. Al parecer la Hokage no iba a permitir que Kumo se extendiese tan cerca de su frontera, provocando batallas por toda la zona ocupada y salvando la capital de ser tomada por el enemigo. Los informes que le llegaban le decían que más tropas iban a llegar de la aldea oculta entre las hojas y provocarían una ofensiva general con el objetivo de masacrar a todos sus enemigos. Además, otros informantes que se podían colar entre las filas enemigas para hacer sabotaje pudieron llegar a leer o escuchar que otro ejército de Konoha, o eso parecía, se congregaba en el norte, aguardando el momento idóneo para atacar, provocando que Kumo no se lance con todo el poder que podría por temor a que Konoha se abalanzase sobre ellos y quedarse encerrado en dos frentes. Con esa información, Ai fue preparando las defensas para mantener el asedio el máximo tiempo posible. Si Konoha estaba esperando el momento oportuno para lanzarse sobre las tropas de la nube quería decir que aún faltaban los refuerzos que iban ascendiendo por el sur. Ai, quiero a todos los soldados listos para mantener la posición con sus vidas si hace falta. Si Konoha está al caer deberemos resistir hasta el momento oportuno. Le ordenó a su subordinado vio cómo asentía con la cabeza. Ahora mismo no tenía hombres suficientes para plantar cara a Yujito ya que destruiría ella sola todos sus intentos, por tanto, la resistencia desesperada a ultranza en espera de refuerzos de Konoha y de la capital era su última esperanza de sobrevivir.
Veamos qué tal lleva esta batalla, General Yujito Nii. Pensó para retirarse para dentro de la aldea, esperando otro asalto por parte de Kumo o el inicio de la ofensiva de Konoha. Campamento militar de Kumo Yujito. Maldita sea. Pensó con gran rabia Yujito Nii, general de las fuerzas de Kumo en el asalto a Yunokuni y Jinchuriki del Nibi. Con Konoha estando en las colinas cercanas a nosotros es casi imposible ganar esta batalla. Piensa Yujito, piensa, esos bastardos no pueden derrotarte, continuó cerrando sus manos en puños, arrugando los informes que tenía en ellas. Estas últimas semanas que llevaban el asedio eran horrorosas, no podían derrotar a unos inútiles que en el campo de batalla se demostraron unos incompetentes, pero a la hora de luchar por su segundo punto estratégico clave para hundir la moral de Yucha en toda Yunokuni, van y resisten hasta el momento. Por otro lado, la llegada de Konoha cogió algo desprevenido. A la kunoichi de Kumo, ella esperaba que se adentrasen cuando la nación ya estuviese ocupada, para darles ese halo de defensores de la paz y la justicia que tanto la enfurecía, pero lanzarse tan de repente sobre sus posiciones más avanzadas fue algo sorprendente. Ahora sus huestes se replegaban hacia el norte, reagrupándose como podían e intentando plantar cara a los malditos shinobis de la hoja como fuese posible. Con Konoha a nuestra espalda se me es imposible moverme con naturalidad. Tengo que eliminarlos como sea posible, por tanto, esto será arriesgado, pero si no hago esto puede ser que me estanque en una batalla que ya ha ganado mucho tiempo para la resistencia. Se dijo en voz alta mientras comenzaba a mover fichas en el mapa que tenía delante de sus ojos. Desplegaría dos fuerzas. Una para mantener en su posición a los defensores de la aldea, mientras que el otro destacamento lo comandaría personalmente, compuesto por todos los Jounins a su mando, unos 12.000, para atacar a las tropas de Konoha. Si sus informantes no le mintieron solamente, había 10.000 efectivos enemigos, pero era muy extraño, al menos para Yujito, que en vez de desplegar y alzar los estandartes de su aldea o de Inokuni alzasen unos estandartes negros como la noche misma, consumiendo toda luz posible, con un remolino, el símbolo del clan Uzumaki, rojo como la sangre y brillancero como una estrella imperecedera, en el centro. Con eso pensó que el hijo del Yondaime y la princesa de Uzu, la maldita que asesinó y destrozó a las fuerzas de su aldea durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi y despedazó al anterior Jinchuriki del Nibi, se encontraba dirigiendo a esa división enemiga. Por lo tanto, si lo derrotaba sería un premicero muy bueno para aldea, un Uzumaki con el cual reproducir su clan al gusto de su líder, además de tener un Biju más. Yujito Nii. Comandante. Brahma la general haciendo la mar a su mano derecha, un shinobi de Kumo con el rango Jounin veterano de la anterior guerra contra Konoha. Reúne a todos los Jounins, que se preparen para lanzarse contra la posición de Konoha a mi orden. Por otro lado, el resto del ejército se mantendrá en posiciones defensivas, para amenazar con otro posible asalto a Yogakure no Sato, obligando a los débiles defensores agonizantes a quedarse en su sitio. Le dice para que con un saludo marcial se retire para comenzar a repartir las órdenes pertinentes. En pocos minutos por todo el campamento militar se comenzó a escuchar a todos sus hombres moverse hacia sus puestos. Hoy iban a librar fácilmente la última batalla que decidiría el asedio de Yogakure no Sato, y no estaba dispuestos a perderla. Yujito Nii. Veamos Uzumaki, enséñame qué tan poderosos eres. Se dijo a sí misma mientras mantenía una sonrisa en su rostro y comenzaba a caminar tranquilamente hacia la posición donde esperarían sus Jounins. Campamento de la 5th Legión Sid Naruto. General Ope, espero que no tenga complicaciones en su misión. Tiene que destruir al ejército de Kumo y acabar con Yogakure no Sato. Luego desplazarse hacia la capital de Yunokuni, sin importar a cuántos shinobis de Kumo, Konoha o soldados del país de las aguas termales masacres por el camino. ¿Le ha quedado claro? Le pregunta Naruto al general Ope, el general Trooper Sid que estaba al mando de la 5th Legión de Sid Troopers. Ope. Así se hará, señor, no se preocupe, le aseguro que la misión será todo un éxito. Le responde con voz seria y tranquila, relajada. Él sabía muy bien su parte del plan de invasión y unificación del continente elemental. Por el momento su señor solamente había desplegado a su legión Sith para conquistar este país, confiándoles una misión arduamente difícil, pero no iba a defraudarlo. Naruto. Eso espero general, tengo muchas esperanzas en usted, no me falle. Le comenta para apagar su comunicador y dejar al general completamente solo. El general rápidamente se quedó pensando en una estrategia para lanzarse al ataque. Desde que llegaron provocaron los nervios de las tropas de Kumo, y estaba disfrutando en su desesperación, pero tenía que terminar muy pronto.
Ote era alguien de estatura media, pelo oscuro y ojos castaños. Llevaba puesto una armadura de Sith Trooper, pero esta era totalmente negra como la noche, con sus hombreras siendo pintadas de color plateado para distinguirlo como el general al cargo de una legión. Compartiendo su rango había muy pocos, por lo tanto, nuestro protagonista los mantenía para misiones que pensaba que eran un reto para su adiestramiento, queriendo forzarlos al máximo para ver si el tiempo gastado en ellos había valido la pena, siendo Ote el primero en ser asignado a una misión. Rápidamente se retiró y fue marchando lentamente pero con paso firme entre las tiendas de campaña del campamento hasta llegar a la frontera del mismo, en las colinas que daban directamente al campamento de Kumo. Por el camino se encontró con escuadrones, batallones y pelotones de sus soldados, alistando sus armas, preparándose para una posible batalla que puede comenzar en cualquier momento. Ope. Capitán, ¿hay noticias nuevas? Le pregunta el general al capitán al cargo del destacamento desplegado para proteger y vigilar la frontera de su campamento, encontrándose con un movimiento por parte de las huestes de la aldea oculta de la nube, como si planeasen un ataque doble. Uno dirigido hacia ellos y otro a por la aldea oculta entre las aguas termales. Capitán Sith Trooper 22. Los enemigos han comenzado hace relativamente poco tiempo a movilizarse, desplegando a todos sus Jounins delante nuestro. Esos unadiotas piensan lanzarnos un ataque con sus mejores hombres, seguramente con la Jinchuriki dirigiéndoles, al pensar que somos parte de Konoha. Le responde a la pregunta con una pequeña sonrisa que no se podía ver gracias al casco que llevaba puesto. Ope. Todavía me hace gracia que ellos piensen que son tan poderosos como para derrotarnos, pero bueno, tendremos que destruirles sus sueños. Comenta para suspirar durante unos segundos. A todos los soldados de la 5th Legión. Preparaos para la batalla, Kumo piensa atacarnos, informa por la radio a todos sus hombres, comenzando a escuchar el replicar de miles de pasos a su espalda y costados, de sus soldados corriendo rápidamente a por su armamento o reuniéndose en sus pelotones, escuadrones, batallones y regimientos pertinentes. No atacaremos, aguardaremos el momento oportuno para lanzar una ráfaga mortal que acabe con una parte considerable de esos bastardos para luego avanzar. Tras eso continuaremos hasta conquistar. Yugakure no Sato sigue hablando con tranquilidad recibiendo la confirmación. Sus subalternos por radio y en su cercanía al igual que los soldados rasos. Fin POV normal POV general OP tras media hora de preparativos. Y observar al enemigo formar sin preocuparse de lo que les vendría, finalmente la hueste de Kumo dirigida por Yuji Toni comienza a avanzar hacia nuestra posición. Ante su avance ordeno que se mantengan en sus posiciones y no disparen hasta que yo lo ordene. Ope. Esperad, esperad. Ahora, fue cero. Gritó apuntando y disparando cuando veo que nuestro enemigo ya había marchado por varios cientos de metros desde su campamento, alejados lo suficiente de una retirada sin muchas bajas, y a distancia prudente de nuestras armas. Sin esperar una lluvia de balas de blaster surge enfrente de las tropas de Kumo, recibiéndola de lleno y sufriendo miles de bajas. Sus cuerpos no paran de caer, sorprendidos sin saber qué está pasando y abrumados por la pérdida ingente de soldados. En eso observo cómo la general de los ejércitos de Kumo en Yunokuni atraviesa el terreno sin preocuparse de nada, recibiendo disparos que la hirieren, pero no detienen su carga contra nosotros al estar rodeada del manto de Subiju. Ope. Arpones. Digo para que un pelotón entero de Sith Troopers se delante de su posición, hinquen sus rodillas en el suelo, apunten a Yujito y disparen los arpones que tenían colocados en la parte baja de su fusil. Dicho proyectil atravesó el aire infectado de disparos blasters rojos, que caían sobre las fuerzas de Kumo que avanzaban sin preocuparse por las muertes, y incrustarse en el cuerpo de la Jinchuriki, forzándola a caer de bruces al suelo. Adelante les ordeno para que den a un pequeño botón cerca de la culata y una descarga eléctrica sea transportada desde la cuerda de los arpones hasta el cuerpo de la general de la nube, gritando de puro dolor al sentir cómo la electricidad se adentraba en su cuerpo hasta quedar inconsciente por el dolor, superando por mucho la capacidad de Subiju de curarla. Sin decir palabra alguna atrajeron los arpones hacia ellos, arrastrando el cuerpo de la kunoichi inconsciente por el campo de batalla como si no fuera nada. Con toda seguridad Lord Naruto estará muy contento de esta captura. Por otro lado, el ejército de Jounins de Kumo se encontraba completamente superado en número, mermado, en terreno desventajoso, alejados de su campamento, incapaces de recibir refuerzos algunos y sufriendo una lluvia de proyectiles que se elevaban sin rechistar a sus camaradas. Los cuerpos comenzaban a adornar el campo de batalla. Estaba seguro que esta batalla habrá alertado hasta a los defensores de Yugakure no Sato. Capitán Sith Trooper 45.
General, las fuerzas de Ai y Yugakure comienzan a salir de la aldea por las puertas y las diferentes brechas de las murallas. Se cuentan por miles y se lanzan directamente contra los restos de los sitiadores. Me informa uno de los capitanes al cargo del flanco derecho de la legión. Si ella se lanza piensa que somos de Konoha, facilitándonos las cosas mucho para la conquista de la villa sin resistencia. Ope. Capitán, reúna a todos sus hombres y el de los capitanes cercanos a su unidad, luego ordene lanzar una lluvia con los lanzacohetes sobre los defensores de Yugakure no Sato y los restos de Kumo. Después avancen sin piedad. No importa las bajas que cause sobre el enemigo, pero quiero esa puerta y brechas de murallas bajo nuestro control. Le ordene a ese capitán para posteriormente escuchar el sonido de los lanzacohetes disparar sus proyectiles, surcar el aire y precipitarse sobre sus objetivos, retumbando y temblando la tierra producto de sus explosiones. Al mismo tiempo los desgarradores gritos de los idiotas que sufrieron los ataques de los lanzacohetes sonaban por debajo de las explosiones, como coros grotescos y sangrientos de un cántico mortal. Y todos, adelante. Exclamo mientras salgo de mi posición y comienzo a avanzar tranquilamente. Colina abajo, fusilando a todo shinobi que me encuentre en mi camino y siendo seguido por mis soldados. Fin PV General OP PV Normal. Rápidamente toda la 5th Legión comenzó a avanzar arrollando a todo enemigo que tenía delante. Los equipos de lanzacohetes no paraban de descargar lluvias de misiles que masacraban a decenas de soldados en segundos, abriendo huecos en sus formaciones que se deformaban y descomponían en momentos. En pocos segundos todo el ejército de Kumo, más bien sus restos, se encontraba en retirada, una estampida de shinobis veteranos por salvarse su vida inútilmente ya que sufrían todavía los disparos de los Sith Troopers. Por otro lado, las fuerzas defensoras de Yugakure no Sato estaban sorprendidas por la matanza producida en pocos minutos. Ninguno se esperaba que las huestes de Konoha tuviesen una tecnología tan avanzada, básicamente habían arrasado con todo lo que tenían delante, sin preocuparse por los daños colaterales. No obstante, cuando pensaban que el infierno ya había pasado, de repente todos los soldados del remolino miraron hacia ellos, avanzando con rapidez mientras disparaban, asesinando a cientos de ellos y forzándolos a retroceder adentro de la aldea. ¡Ay! Retirada. Brahma, la líder de Yugakure, observando la masacre que estaban sufriendo y presenciando como las murallas construidas para detener el avance de ejércitos de shinobis, samuráis y soldados de leva era desmenuzada a pedazos por los proyectiles de los Sith Troopers, como si fuera papel. Poco a poco fueron reculando y cediendo terreno al nuevo enemigo, que comenzó a proclamar gritos y por Lord Naruto. Avanzad por la gloria de Uzu. Entre otros griteríos que se podían escuchar entre los disparos y pisadas. Los pocos que decidieron plantar cara contra las huestes del remolino lanzaron sus jutsus en un intento para acabar con ellos, pero o directamente se desplazaban a los flancos del rango del jutsu para no sufrir bajas, o dejaban que sus hombres sufriesen el daño para presenciar que solamente dejaban heridos. En unos momentos toda la resistencia que la aldea habría podido plantar o organizar en contra de este nuevo invasor se disolvió ante la incapacidad de detener esas nuevas armas que portaban, que provocaban una cantidad de muertos abismal o heridos que no podían curar y que dejarían la carrera shinobi si llegaban a recuperarse de los daños. Todo había terminado en unos minutos. La que había sido la mayor resistencia de Yuno Kuni ante el invasor había caído en nada contra una fuerza nada esperada. PV Normal Tetsunokuni. El viento gélido de Tetsunokuni arropaba a los dos ejércitos que se iban a enfrentar hoy. Desde el desembarco por parte del ejército de Uzunokuni bajo el liderazgo de Minato Namikaze y Kusunina Uzumaki no se había parado la expansión del remolino. Por cada ciudad, fortaleza o aldea que se topaban los invasores la arrasaban masacrando a todo lo que se encontraban por su camino, sin importar que fueran civiles inocentes, estaban en una guerra, eso era normal. Eso se notó significativamente en la zona conquistada por la madre de nuestro protagonista, que no paraba de descuartizar o masacrar con su katana y cadenas de diamantina a todo lo que se topaba en su camino. Sus hombres y enemigos todavía recordaban cómo ella sola se adentró en una ciudad fortificada defendida por solamente 2.000 samuráis y 5.000 hombres de leva para destruir la puerta de acceso, dejando vía libre a su ejército a conquistar la ciudad, asesinar a la guarnición de la puerta, destruir el barrio cercano a la muralla que asaltaban e invadiendo la ciudad en un rápido ataque que acabó con la muerte de todos los defensores, los civiles que se armaron de valor estúpidamente para luchar contra ellos, e incluso los civiles que no intentaron hacer nada contra ellos, sino que pretendieron huir de ellos, pero acabaron pereciendo en el fuego cruzado.
Por otro lado, Minato avanzó con gran rapidez, acabando con toda la resistencia que intentó detener su ataque. Por cada pueblo que sus tropas se adentraba había un pequeño grupo de idiotas que intentaba luchar contra ellos, muriendo en el intento, pero poca cosa más que eso. Las ciudades mantuvieron una mayor resistencia, por lo tanto, bombardearon sus murallas y barrios con artillería y con los bombarderos B-28 clase extinción que arrasaban todo a su paso, dejando en una tesitura muy difícil a los gobernadores de las urbes, porque si continuaban resistiéndose a sus fuerzas básicamente, provocarían alzamientos populares para rendir la ciudad, que forzaría allí al gobernante a reprimir dicho levantamiento o aceptarlo y abrir las puertas. Las fortalezas y castillos, hogares de los clanes samuráis de Tetsunokuni, por el contrario, no tuvieron esa misma suerte. Directamente fueron arrasados y reducidos a cenizas por órdenes de Minato, ya que durante la batalla de Uzu algunos destacamentos y regimientos de samuráis del país del hierro participaron entre las fuerzas invasoras, por tanto, quería devolverles el dolor que sufrió el clan de su esposa con la extinción de sus linajes. Por el momento había cosechado muchos éxitos asesinando a más de 2 decenas de clanes entre mayores y menores, mientras que su amada Kushina-chan habiendo destruido y expulsado a las páginas de la historia a 35 y subiendo. Con toda esta masacre, el general Mifune, el dirigente del país de hierro, al estar al mando de todos los samuráis y ejercer de cargo de daimyo en práctica, pero no teniendo el título, decidió que no podía tolerar tal ofensa a los samuráis, por lo tanto, ordenó reunir a todos los soldados que quedasen y voluntarios para luchar en contra del invasor, con el objetivo de expulsarlos de su tierra. Ante la llamada de su líder, los restos de sus ejércitos acudieron al cuartel general de los samuráis de Tetsunokuni, donde en tiempos de conflicto, los cajes de las grandes potencias se reunían para parlamentar y llegar a una paz entre ellos. También vinieron decenas de miles de civiles para luchar al lado de su señor, pensando que con él dirigiendo a sus fuerzas conseguirían la victoria sobre las tropas del Imperio Shi de Naruto Uzumaki. Sabiendo de la concentración de fuerzas por parte del país del hierro, tanto Minato como Kushina dejaron sus avances individuales para congregarse en un punto, cerca del cuartel general, donde se reunirían, reagruparían sus fuerzas y marcharían contra el enemigo o defenderían la posición ante un ataque. Para ello hicieron marchas forzadas y en cuando llegaron a reunirse dejaron 2 días enteros en que se montaba el inmenso campamento para reponer fuerzas debido a estar exhaustos, pero en ese tiempo supieron de antemano del avance de un ejército compuesto por 25.000 soldados de leva y 15.000 samuráis de todos los clanes que quedaban con vida, entre ellos 3.000 del clan de Mifune, totalizando unos 40.000 efectivos. Durante la invasión los padres de Naruto recibieron refuerzos por parte de una armada Sith, más concretamente la 9th Flota Sith, compuesta por 3 acorazados clase Arrowor y 10 cruceros clase Interdictor con la capacidad de más de 850 cazas y bombarderos. Al mismo tiempo, con esa flota vinieron la 12th Legión Sith, 2 brigadas de samuráis y una brigada de shinobis como refuerzos, sumando un total de 57.000 soldados solamente en tierra. Con ese ejército, tanto el Konoha no Kiroi Senko, el destello amarillo de Konoha, y la Akaichi Shio no Habanera sangrienta, decidieron presentar batalla en un lugar donde supusiese el final de toda la resistencia local, y por ende, la conquista del país. El lugar seleccionado era una extensión de tierra inmensa que se alargaba varios kilómetros, dejando sin capacidad de rodeos con su caballería o movimientos extraños por parte de Mifune. Además, donde estaban estacionadas las fuerzas de Minato y Kushina eran unas colinas que daban la entrada a un bosque completamente sin hoja alguna por la cantidad de nieve que había caído, forzando por el peso acumulado a caer de sus árboles y quedarse en el suelo, invisibles para los ojos humanos hasta que los pies de estos mismos no las pisaban. Una inmensa capa de nieve pintaba todo a su alrededor, como en todo el país, cabreando a Kushina por el frío que pasaba, que la hacía luchar con más ímpetu para salir del lugar con más rapidez, para estar en un clima más caluroso, además de que su siguiente objetivo tras conquistar Tetsunokuni era la invasión de Tsuchinokuni, habiendo sido informados de la guerra civil que padecía el país a raíz de la muerte de Onoki. El ejército de los padres de Naruto se desplegó a lo largo de las colinas. El flanco izquierdo estaba compuesto por las 2 brigadas de samuráis, 2 regimientos de shinobis y la 6th Legión Sith. El flanco derecho se desplegaron 4 regimientos de samuráis, la brigada de shinobis con 3 regimientos más y la 12th Legión Sith. Y finalmente, el centro estaba compuesto por el resto de regimientos de samuráis y shinobis junto a la 2th Legión Sith.
En el aire estaba toda la 9th Flota Sith al mando del almirante Koji Muraoka, un recién graduado de la Academia de Oficiales galardonado con honores. Koji, Lord Minato, Lady Kusina, nuestros radares nos informar de un avance de seres vivos en el sector 12 que va a su posición. Ya he mandado varios cazas para explorar y saber de qué se trata, pero lo más seguro es que será el ejército enemigo marchando hacia ustedes, por lo tanto, he ordenado que todos los pilotos estén preparados para lanzarse al combate en cualquier momento. Les informa el almirante Koji. Él era un hombre de estatura media, pelo rubio, ojos esmeraldas y tez blanca. Llevaba puesto el uniforme de su rango con alguno que otro galardón. Minato. Muchas gracias, almirante Koji. Le responde agradeciendo Minato al comandante de la flota que le apoyaba en el cielo para desconectar seguidamente. Vamos allá, Kusina-chan, ya se acercan, le informa su marido para que ella, que estaba abrazada a Minato como un koala para recibir calor ya que sentía algo de frío, según ella, aún teniendo sus ropajes completamente preparadas y aclimatados para el terreno y clima en el cual luchaban. Kusina asintió y con un gruñido se separó de él. Estaba muy a gusto sintiendo el calor que le proporcionaba el cuerpo de su esposo, por lo tanto, que unos inútiles samuráis junto a civiles armados le interrumpiesen su fuente de calor la cabreó, y con esos pensamientos juró descuartizar personalmente a Mifune por tal osadía. Kusina. Parece ser que tendré que enseñar a unos bastardos cuál es su lugar y el problema cuando me molestan. En estos momentos echo de menos no tener a Kurama encerrado en mi interior, me hubiera venido genial para masacrar desde la lejanía a todos esos inútiles con un par de bijudamas. Dijo refunfuñando durante un tiempo para coger su katana y salir de la tienda de campaña seguido por su marido, que disfrutaba de estos momentos infantiles de su esposa, que en algunos momentos podía parecer un ángel a sus ojos o él un demonio al de sus enemigos. Minato. Tranquila, ya verás que todo se solucionará rápidamente. Pronto estaremos invadiendo a Iwa y destruyendo sus sueños de una patria independiente de cualquier país externo. Seguramente Onoki estará retorciéndose en la tumba viendo a su gente masacrarse entre sí y el futuro que les deparará. Le dice Minato abrazando por detrás a su mujer con un cariño inmenso, moviendo sus brazos hasta colocarlos en su vientre junto a su cabeza, recayendo sobre uno de sus hombros, respirando tranquilamente. Su cabello pelirrojo. Ahora tenemos una batalla que librar. Estos hombres están bajo nuestro mando y ya han tenido suficiente frío por el momento, ¿no crees? Le pregunta al final para darle un beso largo y cargado de amor, despejando esa rabia que tenía de golpe de los pensamientos de Kusina. Cuando la habanera sangrienta estaba comenzando a disfrutar del beso y quería profundizarlo, su esposo tuvo la genial idea de teletransportarse con el Iraishin no Jutsu, dejándola sola en medio del campamento con sus tropas marchando. Sin preguntar nada, generando de nuevo una rabia inmensa en el corazón de Kusina, sabiendo que para seguir con el beso tendría que terminar la batalla antes. Con ese pensamiento avanzó rápidamente, atravesando filas y filas de soldados hasta que se juntó a los Uzumakis en el ejército, en el centro, esperando el momento para atacar. Podía ser una de las generales al cargo de la invasión, pero la tarea de dirigir a las tropas se la dejaba a Minato, ella era mejor para el combate que la estrategia. Una cosa que vio y le interesó bastante a la madre de nuestro protagonista fue los cañones pesados que estaban en la retaguardia de todo el ejército, unos 10 en total, que vinieron junto a la 9th Flota Sith. El almirante Koji les informó que eran piezas de artillería experimentales, y su hijo les cedió los primeros modelos para que los probasen y les dijesen cómo habían ido para hacerles las mejoras pertinentes y producirlos en masa, ya que Naruto tenía en mente unas 50 piezas de artillería por legión Sith. Cuando ya pasaron unos 20 minutos desde que los padres del Uzukage llegaron a sus posiciones, pudieron ver en el horizonte una sombra que cubría varios cientos de metros, sino decir un par de kilómetros. Poco a poco se fue acercando a ellos y cuando pudieron verse de más de cerca se pudo ver la inmensidad del ejército de Mifune. Terumoto. Kusina-sama, parecen muchos, pero en realidad son muy pocos. Dijo uno de los miembros del clan Uzumaki dentro del ejército con una sonrisa en su rostro. En total la fuerza dirigida por Mifune era un 15% del total que una vez pudo levantar para una guerra, por tanto, no llegaban a suponer una amenaza real contra ellos, ya que por si eran superados en número, y los defensores de Tetsunokuni no contaban con los efectivos de la 9th Flota Sith. En pocos segundos se escucharon a los cañones pesados cargando sus proyectiles, para descargarlos en una lluvia de fuego sobre el terreno enemigo.
Nadie sabía la potencia de dichas piezas, pero desde una lejana posición como la de Kushina, o directamente desde el horizonte donde marchaban las huestes de Mifune, eran aterradores. Eran monstruos de metal soportados por 5 grandes garras que se hendían en el suelo formando una mano que se cerraba sobre su objetivo. El cañón por donde la bala iba a salir disparada hacia el enemigo se alargaba varios metros hasta alcanzar 5 y rematar en una especie de lanza que repartía destrucción por donde quisiese. Debajo del cañón había una cabina de cristal reforzado para soportar blasters en donde se alojaba el tirador, con sus manos enroscadas sobre los mandos de la artillería para disparar en cualquier momento. Kushina, no sé qué tienes planeado Naruto-kun, pero esas armas que has mandado crear ya superar hasta mis mayores sueños. Puede ser que el maestro que te adiestró junto a Kurama y Kenshin sí haya hecho un gran trabajo si te dejó una mente tan ingeniosa capaz de idear estas armas. Pensó la mujer del Yondaime Hokage con una sonrisa mientras miraba los cañones, para retomar su vista en el enemigo que avanzaba. No te preocupes, Terumoto, si tienes tanto miedo mejor quédate en la retaguardia y déjamelos a mí. No quiero perder a miembros de mi clan inútilmente, y yo que pensaba que tenía guerreros entre mi sangre. Dice con una mirada llena de burla y decisión ya que sabía que la mejor manera de hacer que un Uzumaki de lo mejor de sí era provocándole y menospreciándole. En ese mismo momento el infierno se desataría. El ejército de Mifune se extendía a lo largo y ancho del campo de batalla, intentando abarcar hasta el último palmo de tierra posible para librar una batalla encarnizada contra las fuerzas del Imperio Uzumaki o Imperio Shi de Naruto Uzumaki. Los flancos derecho e izquierdo de Mifune se componía de 7500 Ashigarus junto a 3000 samuráis, mientras que el centro se concentraban los restantes 10.000 soldados de Eva y 9 samuráis, todos ellos dirigidos por Mifune en el centro, subido a un corcel negro como la noche, desde donde enviaba a los órdenes a sus subordinados. Sin embargo, antes de que Kushina pudiese dictar una orden, escuchó la voz de su marido resonar con gran fuerza ordenando a los cañones pesados: disparar. Seguidamente un temblor resonó en la retaguardia, el aire silbó y se crujió por el pascero de los proyectiles de la artillería, surcando el cielo despejado hasta caer sobre las fuerzas enemigas con un gran retumbar y múltiples explosiones sonaron a lo largo del ejército de Mifune. Los disparos abrían boquetes en las formaciones que rápidamente eran reparados con el miedo en los soldados al no conocer a qué armas se estaban enfrentando, pero la muerte era una compañera suya. Kushina, masacradlos a todos. No tengáis piedad con nadie. Brama Kushina entre los disparos de la artillería para recibir un grito estridente por parte del ejército, estando de acuerdo con las órdenes de su comandante. Posteriormente, como si hubieran escuchado las órdenes de la madre de su señor, todos los cazas y bombarderos de los acorazados y cruceros de la 9th Flota Sith se desplegaron y cayeron sobre el ejército enemigo con la intención de acabar con ellos. La batalla por el destino de Tetsunokuni había comenzado. Fin POV normal POV general Mifune. Finalmente habíamos llegado a la posición enemiga. Un mal sabor de boca y presentimiento sobre el desarrollo de la misma atacaba mi mente, pero disipaba esas preocupaciones. No podíamos perder. No nos podíamos permitir eso. Cuando escalé a mi estado mayor la repulsión llegó a mí como único sentimiento con el cual podía describirlo. De los poderosos señores mayores que tenía su lealtad, grandes comandantes, estrategas y guerreros, gobernantes justos con su pueblo, todos habían muerto. Lo que quedaban eran los restos, sus vasallos menores que ascendieron rápidamente, o mis enemigos que tomaron más poder poniéndome contra la espada y la pared, forzándome a darles más privilegios de los ya que tenían. Con eso tuve que maniobrar como podía para garantizarme un ejército capaz de enfrentarse a los invasores y mantenerme en el poder al mismo tiempo que conseguía eliminar a mis enemigos, que en un acto de traición absoluta, mantuvieron a sus hombres en el cuartel general, aguardando a la espera de la llegada de los invasores o mi ejército. Pero mis pensamientos se tuvieron que esfumar al escuchar unos sonidos que hicieron temblar la tierra desde el lado del ejército enemigo. Unos proyectiles rojos como la sangre de gran tamaño salieron disparados desde unas máquinas, completamente desconocidas para mí, surcando el aire hasta que cayeron sobre nuestras fuerzas. Las bajas que sucedieron seguidamente contaron rápidamente, por cientos, abriendo huecos enteros y destruyendo lentamente la moral de mis hombres. Mifune. Y que las tropas avancen. Y si esas armas continúan atacando será nuestro fin. Bramo a mis oficiales sabiendo que o morirían lentamente por los disparos o acabarían huyendo en desbandada por la pérdida de la moral. Mis samuráis podrán luchar hasta el final por el código del Bushido. Su honor no puede ser insultado, no permitiré que tengan que hacerse el seppuku.
Seguidamente observó con seriedad cómo todo mi ejército comienza avanzando hacia el frente. Lentamente los pasos lentos se convierten en una estampida que intentará atropellar y llevarse por delante a todo el enemigo que se encuentren por el camino. Los jinetes toman la primera línea con una rapidez impresionante, con las armas desenvainadas y lanzándose en una carga majestuosa de metal resplandeciente por los rayos del sol y armaduras rojas, verdes, amarillas o negras. Los estandartes luchaban contra el viento para no salir volando por la fuerza de este, desafiando al elemento por mantenerse unida a la madera que se encontraba pegada a la armadura por la espalda. Los disparos de esa extraña artillería no cesaban y caían sobre mis hombres, que continuaban avanzando sin miedo aparente, aunque se notaba desde la lejanía que ese mismo miedo corroía su cuerpo y destruía su voluntad de combate. Minutos después una marea de jutsus y disparos de sus extrañas armas que fulminaron a mi vanguardia. Los gritos no paraban de resonar, los temblores de los caballos y cuerpos muertos cayendo en la nieve y atravesándola hasta llegar al fondo era una mezcla que me estremecía mis huesos, pero que no hacía replantearme la batalla. El avance continuó hasta que llegaron a recorrer la mitad del recorrido hasta las posiciones enemigas. Para estos momentos mi caballería se encontraba casi completamente desaparecida, quedando solamente unos cientos de jinetes repartidos en todo el frente, dividiéndose en bolsas de soldados seguidas de una masa de guerreros completamente desgarrada por la potencia de fuego enemiga, ya que durante los disparos la infantería sufrió el desgaste que sufrían sus camaradas jinetes cuando estos últimos habían caído en combate. Mifune, que cambieste con nosotros, dije mientras desenvainaba mi katana y me lanzaba con mi caballo seguido de mi estado mayor hacia nuestro enemigo. Desde la lejanía podía sentir las ganas sangrientas de Uzumaki Kusina de desgarrar y destruir a mis fuerzas. Los Uzumakis siempre fueron unos enemigos poderosos, temidos y dignos del poder y fama que ostentaban antes y después de la caída de Uzu, porque después de la destrucción de su tierra natal su leyenda creció hasta convertirse en mito entre los samuráis por haber podido enfrentarse al poder de tres de las grandes potencias shinobis. Mientras cabalgaba ante mi enemigo rápidamente llegaron a mi mente los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Cuando después de mi duelo contra Anzo de la Salamandra recibí la información por parte de mis espías del plan de invasión de Uzu meses antes de la catástrofe y, yo me callé en ese momento. Decisión que todavía me carcome y destruye lentamente mi alma desde entonces. Pude haber impedido tantas muertes en ese momento, pero eso hubiera implicado que mis soldados hubiesen entrado en guerra contra tres potencias shinobis y, tras nuestra guerra contra Anzo y Megakure no Sato estaban exhaustos, por lo tanto, una guerra hubiera sido la destrucción de Tetsunokuni. Y eso no podía permitirlo en bajo ninguna opción, aunque dude que esta vez pueda cumplir esa promesa. Kusina, jala carga. Oigo la exclamación de la kunoichi que tuvo atemorizado a Kirikumo durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi mientras avanzaba entre sus soldados para situarse en la vanguardia, con su katana desenvainada y su acero resplandeciendo con el resplandor de una luz cegadora como las flechas flamigeras de Amaterasu. Y espero que estés listo para tu muerte, Mifune. Porque no pienso tenerte ni una pizca de piedad, viejo bastardo sin honor. Sigue con un grito que estremece a mis hombres y consigue hacerme replantearme la idea de luchar esta batalla, pero ese pensamiento lo destierro de mi mente para seguir cargando. Fin POV General Mifune POV normal. Tras las palabras de la madre de nuestro protagonista, un coro de voces rugió de lado a lado del ejército de Uzu hasta tonos que parecían los bramidos de una manada de lobos preparada para lanzarse por la comida atrapada. Seguidamente todos los shinobis, samuráis y Sith Troopers comenzaron a avanzar hasta formarse una estampida, destacando en ese bullicio de soldados los Uzumakis por su cabello pelirrojo, sobre todo Kusina ya que se encontraba en primera línea. Finalmente las dos fuerzas chocaron y resonó el crujir de cientos de huesos y de cuerpos caer al suelo seguido de gritos de puro dolor desgarradores y extraídos forzosamente de sus cuerdas vocales. Las dos masas de guerreros comenzaron a deformarse, las formaciones compactadas y disciplinadas a destruirse para desaparecer como si no hubieran existido en ningún momento y iniciarse un combate cuerpo a cuerpo que no iba muy a favor de los defensores de Tetsunokuni. Los samuráis y Ashigarus intentaban luchar con valor, fiereza y habilidad contra las tropas del Imperio Sith de Naruto Uzumaki, pero se encontraba superados en número, cayendo con cero moscas, sus armas siendo inútiles contra las armaduras de los Sith Troopers, y observando cómo sus formaciones iban siendo despedazadas en segundos. Faltaron pocos minutos para que los esfuerzos de las tropas de Tetsunokuni estuvieran siendo arrollados al borde de la extinción. Durante el combate fueron obligados a retroceder hasta
que consiguieron rodearlos y aislarlos. Los pocos defensores del país que no fueron encerrados fueron rápidamente eliminados. De esta manera se garantizaban de que no hubiese noticias sobre dicha batalla hasta que los cañones pesados resonasen en la lejanía, con sus proyectiles cayendo sobre las defensas del cuartel general. En medio de la pelota creada de Ashigarus y samuráis de Tetsunokuni se encontraba Mifune, descargando todo su poder y furia en su katana, acabando con todos los enemigos que se topaba en su camino. En una especie de pasillo creado de cadáveres habían unos 10 samuráis de Uzunokuni, 13 shinobis y otros 10 Sith Troopers. Por otro lado, Kushina se habría hecho paso en el ejército enemigo a base de pura fuerza bruta. A sus flancos se situaban los miembros del clan Uzumaki, masacrando todo a su paso sin ninguna piedad, rompiendo cabezas, desgarrando carne y despedazando cuerpos en un torbellino de muerte y sangre que despachaba a todos los hombres de Mifune. Entre ellos destacaba la Akaichi no habanera sangrienta, con sus cadenas de diamantina ensartando cuerpos de enemigos sin piedad. Sus ojos estaban completamente dominados por la furia. En otro lapso de pocos minutos los dos guerreros se llegaron a confrontar. Sus espadas chocaron y produjeron un sonido tintineante y chillante destruyendo los tímpanos de los soldados cercanos. La sonrisa de Kushina desprendía terror por donde los ojos de sus enemigos podían llegar a observar. Kushina, ha pasado algún tiempo, maldito viejo inútil de mierda. Dice la madre de Naruto forzándolo a retroceder por un empuje, ejerciendo fuerza en su katana haciendo tambalear al anciano. Samurai. Espero que tus hombres estén listos para tu muerte. Te puedo adelantar que será muy dolorosa. Le sigue comentando expulsando una gran cantidad de chakra que tiró de bruces al suelo a los samuráis que intentaron socorrer a su general. No obstante, antes de que pudiesen reaccionar y poder levantarse fueron recibidos por los tajos de las katanas de los Uzumakis y samuráis de Uzunokuni cercanos a la poderosa kunoichi de rango S. El duelo entre estos dos espadachines transcurrió sin ningún problema, enfrentándose con ataques feroces y que hubieran acabado con un adversario normal, pero ellos no eran adversarios ordinarios. Kushina representaba la furia de su clan que casi llegó a ser expulsado a las páginas de la historia, y dominada por esa furia y complementado con el chakra del Kyuubi dejó campos de batallas regados de cadáveres y litros de sangre por mera venganza. Por otro lado, Mifune era uno de los pocos supervivientes tras enfrentarse contra el mismísimo Anzo de la Salamandra, aunque realmente el gobernante de Amegakure no Sato en realidad lo dejó vivir por mera pena y que sufriese la humillación de ser derrotado por un shinobi. Para los samuráis ser derrotados por un shinobi era un insulto a su código ya que representaban todo lo contrario a lo que defendían, por tanto, dejándolo vivir dejaba el testigo de la derrota y humillación hacia sus camaradas, pero a los ojos del mundo no quedó como el shinobi legendario había planeado. En un descuido, Mifune dejó una abertura en su defensa, cosa que aprovechó la madre de Naruto para lanzarle una estocada con su katana que acabó atravesándole el vientre. Seguidamente, el cuerpo del anciano samurái se detuvo en seco, un reguero de sangre comenzaba a manar de la herida produciendo una fuente de calor que engañaba a su mente para que siguiese y intentase multiplicar esa fuente de calor. Además también sangre salió de su boca manchando su rostro y parte de su armadura. El general de Tetsunokuni sintió como el acero ardiente de la espada de su enemiga era extraído lentamente por su dueña hasta que salió de su cuerpo para notar que sus fuerzas le abandonaban y caía al suelo. Sus rodillas no le respondían. Su vista se nublaba y dejaba caer su kati que resonó con un tintineo lejano. Kushina. Al final eras siempre lo mismo. Un inútil que no consiguió nada. Comentó Kushina para levantar su arma y descenderla hasta partir por la mitad a su enemigo. Mientras ocurría el final del duelo las huestes de Mifune eran destruidas y desintegradas por las tropas del Imperio Sith de Naruto, que se vieron completamente superadas y desmoralizadas por la pérdida de su líder. En menos de un cuarto de hora todo había terminado. La vía al cuartel general y la conquista entera de Tetsunokuni estaba abierta. Ya nada iba a poder detenerlos, aunque nadie pudo en un inicio. Inokuni, Konohagakure no Sato, la antigua y poderosa aldea oculta entre las hojas se encontraba en ruinas, había caído ante las manos oscuras del Imperio Galáctico. Durante la batalla entre las fuerzas shinobis que defendían su hogar hasta el final y las legiones imperiales, finalmente, se llegó a imponer el poder bruto del imperio con sus armas y tecnologías avanzadas. Viendo la derrota podía ser posible, Tsunade ordenó a todos sus shinobis retirarse y huir.
Ella prefería dejar la aldea en manos de sus enemigos destruida y sin poder ser utilizada como campamento base al tener que remover los escombros de toda la villa, mientras que ellos se replegaban, lamían las heridas, se recuperaban y lanzaban una contraofensiva capaz de expulsar al invasor. La única buena noticia de todo esto fue la destrucción de decenas de ATST y el ATA desplegado junto a la extinción de 2 de las 3 legiones utilizadas para la conquista de Konoha. Cuarto hermano. Puede ser que hayamos ganado esta batalla, pero nos han dejado completamente inutilizados. Hasta la llegada de mis refuerzos. Bueno, poco importa si esos malditos rebeldes deciden seguir luchando ante el nuevo orden imperante. Me apoderaré de este planeta y en unos años o décadas marcharé de nuevo a las regiones conocidas de la galaxia con todo un ejército capaz de conquistarla para resurgir la antigua gloria del Imperio Galáctico. Continuará. Si les gustó, den un buen me gusta y suscribirse. Hasta el próximo video. Barzo, man.